Hola familia, una vez más estamos aquí. 2, 3. Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 158 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del Evangelio según San Marcos, capítulo 9 al 10 y el Salmo 29. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a preparar también nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Y añadió: les aseguro que alguno de los que aquí presentes no morirá sin haber visto antes que el reino de Dios ha llegado ya con fuerza. La transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó consigo únicamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Los llevó a solas a una montaña muy alta y se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo habría blanquearlos. Se les apareció también Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba todavía asustado que no sabía lo que decía. Vino entonces una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, cuando miraron a su alrededor, vieron solo a Jesús con ellos. Al bajar de la montaña, les encargó seriamente que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí sobre qué podían significar aquello que resucitaban de entre los muertos. Y le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Jesús le respondió: es cierto que Elías debe venir primero y que restaurará todo, pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les dijo que Elías había venido ya y ha hecho con él lo que él querido, como estaba escrito en él. Jesús sana a un epiléptico. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos maestros de la ley discutiendo con ellos. Toda la gente, al verlo, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿de qué están discutiendo con ellos? Uno entre la gente le contestó: Maestro, te han traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que le había dejado mudo. Cada vez que se apodera de él, le tirará por tierra, le sale espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que le expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Jesús le contestó: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo trajeron y, en cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió violentamente al muchacho, que cayó por tierra y se revolcaba arrojando espumas por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre contestó: desde pequeño, y muchas veces lo ha tirado al fuego y al agua para acabar con él. Si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible por el que tiene fe. El padre del niño gritó al instante: creo, pero ayúdame a tener más fe. Jesús, viendo que se aglomeraba la gente, mandó a salir al espíritu impuro, diciendo: espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu salió donde gritó, sucedió violentamente al niño, que quedó como muerto, de forma que muchos creían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les contestó: esta clase de demonios no puede ser expulsado sino con la oración. Segundo anuncio de la pasión y resurrección. Se fueron de ahí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que le darían muerte y que después de morir, a los 3 días, resucitaría. Ellos no entendían lo que quería decir, pero le daba miedo preguntarles. Enseñanza sobre el servicio. Llegaron a Cafarnaúm y, una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos collaban, pues por el camino habían discutido acerca de quién era el más importante. Jesús sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó un niño, le puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: el que reciba un niño como este en mi nombre,
A mí me recibe, y el que me recibe a mí no es a mí a quien recibe, sino el que me ha enviado. A favor o en contra de Jesús. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se le hemos prohibido porque no es de nuestro grupo. Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puedas luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y todo el que les dé un vaso de agua porque anuncia al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. No ceder a la tentación. El que sea ocasión de pecado para uno de tus pequeños que creen en mí, más le valdría que la colgaran del cuello con una piedra de molina y le echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con las dos pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego que no se apaga, donde el gusano que lo atormenta no muere y el fuego no se apaga. La sal del sacrificio. Todos van a ser salados para el fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le dará sabor? Que no les falte la sal y conserven la paz entre ustedes. Capítulo 10. Matrimonio y divorcio. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. De nuevo la gente se fue reuniendo a su alrededor y él, como tenía por costumbre, se puso una vez más a enseñarles. Se acercaron unos fariseos y, para ponerlo a prueba, le preguntaron si era lícito el marido separar de su mujer. Jesús le respondió: ¿Qué les mandó Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y separarse de ella. Jesús les dijo: Moisés les dejó escrito esa norma por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero desde el principio Dios los creó hombre y mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le preguntaron sobre esto. Él les dijo: Si uno se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio y contra la primera. Si ella se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. El ejemplo de los niños. Trajeron un niño a Jesús para que lo tocara, pero los discípulos lo reprendían. Jesús, al verlos, se indignó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí. No les impidan, porque les son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces Jesús lo abrazaba y los bendecía imponiendo las manos. El desprecio de los riquezas. Iba ya de camino cuando se le acercó uno corriendo y se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoce los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde ese joven. Jesús le miró con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Vete y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante esta respuesta él se puso mala cara y se alejó muy triste porque poseía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más difícil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más, diciendo entre sí: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús le miró y le dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pero le dijo entonces: Nosotros lo hemos dejado todo y lo hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, hermana, madre o padre, o hijos, o tierra por mí y por la buena noticia, recibirá en el tiempo presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierras, junto con persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Tercer anuncio de la pasión y resurrección.
Subían camino de Jerusalén y Jesús iba delante de los discípulos, los que le seguían admirando y asustados. Entonces tomó consigo una vez más a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero el tercer día resucitará. Nueva enseñanza sobre el servicio. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús le preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando se manifieste tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de la amargura que yo voy a beber y a pasar por las terribles pruebas que yo voy a pasar? Ellos respondieron: Sí podemos. Jesús entonces les dijo: ¿Beberán del cáliz que yo voy a beber y pasarán por la prueba que yo voy a pasar? Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quien está reservado. Al oír aquello, los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones los gobiernan tiranamente y sus dirigentes los oprimen. Deben ser entre sí entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por todos. Jesús sana al ciego Bartimeo. Llegaron a Jericó más tarde, cuando Jesús salía de ahí, acompañado por sus discípulos y por bastante gente. El hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron entonces al ciego y diciéndole: Ánimo, levántate, ¿qué te llama? Él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que recupere la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recuperó la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el pasaje del capítulo 9 y el 10, donde el camino de Jesús es de enseñanza, de milagros y sobre todo de anuncios. Pidámosle al Señor que nos lleve a anunciar su palabra, de cumplir sus mandamientos y también de conocer siempre la misericordia del Señor. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del Evangelio según San Marcos, pasemos al Salmo 29. Salmo de David. Alaben al Señor, hijos de Dios. Alaben la gloria y el poder del Señor. Alaben la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor cuando manifieste su grandeza. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuoso. La voz del Señor destroza los cedros. El Señor destroza el cedro del Líbano, hace brincar el Líbano como un ovillo y el Hermón como una criada de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los árboles. El Señor arrasa los bosques. En su templo todo gritan: Gloria. El Señor domina las aguas desbordadas. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da poder a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Oración final. Señor Jesús, al conocer tu camino, al conocer tus obras y tus milagros, nos hacen recordar qué tan grande es la gracia que nos compartes. Cómo es que tu camino para con nosotros y nosotros para contigo nos hacen descubrir el misterio de la salvación. Te pedimos que el Espíritu Santo inunde nuestra vida y podamos alcanzar las maravillas de tu amor.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos continuar y sobre todo perseverar en este camino. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.